Segunda parte, como tuvimos en el país, ¿no? Primera parte, Revolución Armada, grupos armados, década del 60, atravesaron todos los 60, empezó allá con la romantización de la Revolución Cubana, 1959 se declara en el 61, si no me equivoco, una revolución marxista-leninista que pretendía alinearse a la Unión Soviética. Los soviéticos, bastante desconfiados, paranoicos, pensaron que era un agente de la CIA. Fidel Castro descubrieron que no. Cuando finalmente descubrieron que no, lo invitaron, fueron, hizo una especie de alineación no oficial, pero un país amigo, y después le empezaron a dar plata, ¿no? La Unión Soviética fue la madre patria que sustentaba a Cuba, y ahí hubo una discusión con el Che Guevara, bueno, se pelearon, ¿no? No quería replicar exactamente el modelo soviético, dijo, yo me voy a hacer la revolución por América Latina, yo nací para la guerra y las balas, un tipo muy pacífico, el Che Guevara, y salió por ahí y después termina muerto en Bolivia, ¿no? Bueno, ese resumen por un lado, un periodo de la historia, pum, acá movimientos revolucionarios, en todo, en Argentina, los montoneros, en Chile, en Perú, en todos lados, ¿no? Había una embestida de esa guerra fría instalada en América Latina desde esa superpotencia militar estratégica colonizadora que era el modelo marxista-leninista de la Unión Soviética. Grupos terroristas en Uruguay, lucha armada, células terroristas, cárceles clandestinas llamadas cárceles del pueblo, gente que vejaron, que torturaron, desapariciones forzosas, mataron gente, mataron militares, cadetes de policía, asaltaron bancos, hospitales, copaban las universidades, las facultades, las escuelas, bueno, hicieron lo que quisieron. Y después, y bueno, esto estaba muy armado, se vino lo que se llama un golpe de Estado, el sistema político muy descontrolado, un Wilson Frey Aldunate muy enojado porque decía que le habían robado las elecciones, estaban en una burbuja, vivían en otro mundo, no estaban entendiendo todo ese contexto. Las Fuerzas Armadas le están comunicando al gobierno, había ganado la presidencia Bordaberry, que la cosa estaba complicada, no se habían sofocado del todo los grupos armados, sino que habían grupos larvarios, había inteligencia logística que se estaba desarrollando de nuevo, esto emprendía una crudeza esto que podía ser fatal para el país y que había que resolver el tema. Bueno, al final allá en una Asamblea General resuelven una ley de seguridad nacional y a través de esa ley de seguridad nacional empieza a ser, las Fuerzas Armadas son más convocadas a tomar determinadas decisiones y cuando Bordaberry le dice al sistema político, si todos me acompañan en la torre ejecutiva, creo que era, o en el Palacio, en el, El Palacio Esteves. en el Palacio Esteves, por Fue ahí cuando podemos lo citó evitar creo, al Plaza Independencia, a creo la que lo Plaza citó. Independencia, ahí está. Así podemos evitar y mostrar ante la opinión pública que la clase política está unida y que va a proseguir el sistema democrático porque si no se venía lo que se vino después. Bueno, vino eso, ¿no? Todo un proceso, ¿viste? Lo que resumí, bastante bien resumí, ¿eh? Rápido. Y después se sale de todo eso. Después de 11 años se sale de la dictadura, se vuelve a la democracia, pero no se salió de la guerra contra el terrorismo marxista, leninista, comunista. No se salió de eso, al contrario, se consolidaron los tipos. Pasaron a la política, tomaron los sindicatos, PCNT, Sanguinetti les da, es un marco legal para que sean los únicos representantes de los trabajadores en las negociaciones colectivas, el Consejo de Salario, al mejor estilo Mussolini. Los tipos crecen ahí políticamente, el Frente Amplio sigue creciendo. Y Mujica, aquel florista asesino, delincuente, que después se convirtió en terrorista y mató, presidente de la República, el viejo Vizcacha. Sabio, lo tienen como un sabio. Topolansky, ¿te acordás que mandaba a matar? Decía a quién había que matar, a quiénes no. Falsificaba Sí, documentos y todavía llegó a decir, me salían bastante bien las falsificaciones documentarias. sí. Vicepresidente del país, senador. Qué país es rarísimo Uruguay, ¿no? Qué país raro, ¿eh? Y no lo tiene la gente Tenemos, eso concebido como que los demócratas, los partidos democráticos, los partidos que se supone que son pro de democracia, liberales, bueno, liberal acá no hay nada, ¿no? Pero por lo menos republicano democrático según la Constitución, ¿no entendieron que estaban con el enemigo? ¿Podés repasar esa parte del libro, Alfredo? bueno, sí, como no, digo, básicamente dentro de las directivas cuando se crea el Partido Comunista de Uruguay en 1921, que vamos a entendernos que es casi la misma fecha que se crean todos los partidos comunistas en el En el mundo, mundo. Mm, ¿verdad? Porque en 1919 se crea el Partido Comunista, perdón, la Internacional Comunista, mm, y a partir de ahí se da la directiva de que los partidos socialistas, sobre la base de los partidos socialistas, exacto. tomen la decisión. O son socialistas o son comunistas, pero el Sí, comunista no puede tener término medio. bien. En el caso de Uruguay, ¿verdad? El Partido Socialista a cargo de Emilio Frugoni, Mm, ¿verdad? Va a una asamblea, por decir una mm. manera, ¿verdad? Un congreso, el Congreso Socialista, Que se y separan, ¿verdad? Está el Congreso Socialista, que es el más antiguo, el que venía ya del exacto. siglo XIX. ¿Mm? Ese Congreso continúa, esa internacional,
pero después va a aparecer esa internacional comunista que es de la Unión Soviética. Es una Aclaremos, crisis, dijiste sí, Emilio Frugoni, integró el gobierno de José Valle Ordóñez. Integró el gobierno de José Valle Ordóñez también Eugenio Gómez, que fue el que fundó el Partido Comunista de Uruguay acá. correcto, Ujú. correcto. Y fue una crisis porque cuando uno se mete en la página de internet del Partido Socialista, lo hacen al pasar y se nota el dolor, porque el Partido Socialista quedó casi exterminado. Las tres cuartas partes de los congresales se fueron para el Partido Comunista y se llevaron hasta el diario. Claro, El diario del Partido Socialista se lo llevaron o claro, sea, que tuvo que Emilio Frugoni reconstruir nuevamente el Partido Socialista. claro. Pero volviendo a esos puntos que le marcó Lenin, que le marcó la Unión Soviética, establecía claramente no solamente la estrategia revolucionaria, sino establecía qué significaba el parlamento para un comunista o para los legisladores comunistas. Y simplemente es un instrumento, ¿verdad? Del cual es un enemigo, hay que destruirlo, pero Claro, hay que usarlo en favor. Todas las estructuras del gobierno yo las tengo que usar en favor de la revolución y claro. después eliminarlas. O Como sea, estrategia, hacer un simulacro. Simular que somos democráticos, que por somos supuesto, parlamentaristas, pero en verdad estamos tirando abajo. Esto lo queremos es tirar abajo. quizás lo que venimos hablando siempre, ¿verdad? De lo que yo tengo mi opinión y vos me tratás de hacer ver, ¿verdad? El concepto del liberalismo, ¿verdad? En ese ambiente liberal, de apertura de ideas, que todo el mundo, ya lo tengo claro lo que me vas a decir, pero digo, en esa concepción de ser abierto a todo el mundo, resulta que esta gente justamente utiliza esa libertad de expresión, esas libertades para ejercer su maniobra revolucionaria y posteriormente tomar el poder y destruirlo. Y la otro Te lo aspecto decía importante Marx. es que, Marx decía en el sí, Manifiesto claro, Comunista, utilicemos el esplendor de la democracia burguesa parlamentaria y seamos los mejores parlamentarios y busquemos las mejores conciliaciones y seamos ejemplo para llegar al esplendor de la democracia burguesa y ahí recién tirarla. Y ahí tirar el exacto, parlamento. Pues sí, sí, pero sí, está sí, mal de sí, la no, no, cabeza, no, Marx. Pero Marx, como escúchame, maniobra brillante. brillante, pero vos me decís que vas a ayudar a construir algo que está cada vez más esplendoroso, cada vez mejor. Incluso dice, dejemos que el capitalismo avance y cuando esté en su momento de esplendor lo tiramos abajo. Lo que no pensó Marx, que él estaba condenado por el tiempo a tener una mirada corta en cuanto al esplendor del capitalismo, porque en su época el capitalismo era muy primitivo. Fíjate todo Claro, lo que se desarrolló después. No sí, sé en sí, qué sí. momento pensó que podía tener un esplendor el capitalismo para Sí, tirarlo sí, sí. abajo. Bueno, y el segundo punto, que es la táctica revolucionaria, ¿verdad? Que es la función del legislador comunista. El legislador comunista no es un legislador, tiene que utilizar el léxico del legislador, del parlamentario, ¿verdad? De su opositor político, pero en realidad él es un operador del partido y tiene que estar capacitado para actuar tanto en lo legal como en lo ilegal. Cuando hablamos de lo ilegal, es todo el amplio espectro. Cuando Todo, hablamos de ilegalidad, es todo el amplio espectro, ¿no? todo. Desde el sabotaje, hasta el aparato armado, que acá El en robo, Uruguay, venta de droga, cualquier cosa. sí, Todo. claro, el fin, ¿no? Justifica los medios. Entonces, Ética este es el revolucionaria, resumen. ética eh, revolucionaria eh, marxista. El fin justifica los medios nobles de la revolución proletaria para hacer una sociedad iguales y llegar a ese ser social superador de esta bufonería burguesa parlamentarista que hay que tirar abajo. Me los conozco de memoria estos muchachos. Y aparte, ahora cambian un poco el lenguaje. Entonces ahora dicen, no, pero ahora tenemos que meter otras cosas. Vamos. Y tenés todos los teóricos, como los teóricos argentinos, venezolanos, todos del Foro de San Pablo, ya desde la CLO. No, y los del norte, no, ahora tenemos que meter a los negros, pero vamos a decir que le digan afrodescendientes. Vamos a tener que meter toda la línea de todas las minorías sexuales, los homosexuales, las gays, las lesbianas, y ahí metemos el LGBT y es metemos la la, sociedad fra- es la- inclusiva, es la- es la lucha de clases visto desde la otra perspectiva, es la fractura. Desde Gramsci. Claro, Porque, es destruir, Gramsci, ¿verdad? Que lo hemos hablado, eh, él hablaba de que, porque la experiencia que tiene Gramsci eh, es sobre el fracaso de las revoluciones espartaquistas en Alemania y eh, la comunista en Italia. exacto. Entonces se dan cuenta que el fenómeno en Rusia fue otro y en un contexto durante la guerra, Mm. ya la situación, ya no había guerra, entonces se facilitaba un Una montón de sociedad cosas. rural muy, muy Eh, inocente. Claro, y fueron, aparte fue, el proceso revolucionario en Rusia es otro mundo Sí, aparte,
porque es Rusia Mm. también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando eso se traslada a la Europa central, a la Europa más Más occidental, 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 claro. eh, Gramsci entiende que lo que sostuvo la contrarrevolución espartaquista, o sea, mejor dicho, la contrarrevolución perdón, sí, está bien, la contrarrevolución contra el espartaquismo o el comunismo en Italia fueron las instituciones, la base social, Claro. la educación, ¿verdad? Que la otra vuelta hablábamos la diferencia Sí, entre sí, cultura. además la educación tan acendrada, firme, la educación en cuanto a la educación política, jurídica, económica y todo lo demás, toda la cultura demás. La religión, las Es- estructuras la- sociales, la familia. Entonces él la- entendió que destruyendo, sacando ese entramado social, sí. que era el que realmente sostenía la institucionalidad de los estados, Ujú, automáticamente íbamos a lograr la revolución. sí. Fasano escribe un libro muy A eso interesante. se le llama revolución cultural, por eso hablamos de marxismo cultural, para que la gente Claro, entienda, porque Gramsci lo que plantea es la estrategia revolucionaria contraria a la que planteaba Marx. Marx planteaba ir a la infraestructura, es decir, desmontar directamente el sistema parlamentario y el sistema de propiedad privada, sistema económico de propiedad privada. En cambio, Gramsci dice no, lo que hay que desmontar en verdad, tomando en cuenta esa realidad que tú bien explicaste, no, acá hay acendradas muy firmes instituciones del Estado que están consolidándolo como una unidad estatal, nacional, y hay que eso pervertirlo, subvertirlo, y que van a ser revolucionario. y que van a ser los que enfrentan realmente la revolución. Claro. Entonces, eliminando el factor que me va a impedir Lo la demás viene revolución por sale sola. añadidura, claro, porque si yo a los juristas los transformo en marxistas, yo a los docentes los transformo en marxistas, yo a los que tienen valores cristianos los transformo en revolucionarios, y les digo que todos tienen un papel revolucionario, que ya no es solo la clase obrera, que no es solo la clase proletaria, que están los campesinos, que están los docentes, que están los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, los eclesiásticos, todos, ¿no? Los operadores de justicia, que no se trata solo de una revolución de clases, sino que es una revolución de los oprimidos, para que sean libres, viste que él hablaba de pensar libremente, Sí. de ser seres humanos cada vez más integrales. Ese es el buenismo que hoy plantean las nuevas estrategias de esa procedencia gramsciana. Son de raíz gramsciana esto del LGBT, la cultura del género, la ideología del género, viste que es todo así, la sociedad Claro. integrada, inclusivista, ¿no? El medio ambiente, proteger el ecosistema, todo eso, ¿no? Este es el libro. No Ujú. sé si se logra. Camino al 73, la soberanía amenazada. Coronel Roberto Velasco, coronel Alfredo Bravo. Este libro está en librerías, ¿verdad, Alfredo? Bueno, Bah, sí, está en librerías, mm, hay que pedirlos, hemos hablado y a veces no lo tienen. Lo pueden conseguir en el centro militar. Cualquier persona, no tiene por qué ser socio del centro mm, militar, puede ir a comprarlo en la biblioteca. mm. Así que está. Lo que te digo para tu tranquilidad, que lo vi, este Mercado Libre está, algunas librerías lo exhiben, No, no, eso no, se sí, exhibe. y para mi gusto hay una librería, hay un par de librerías que lo tienen hasta Mm. en bueno, en la vitrina, ahí en Sí, sí, exposición. en los expositores primeros, ahí, Sí, sí, no, no, incluso hacia la calle, hacia ¿no? la calle. Mirá vos, Me impactó, en porque mesas de exhibición de libros hacia la sí, calle. sí, en la Ah, mirá. vitrina, ¿viste? De Sí, están los sí, libros, ahí sí. está medio que en En el primera, escaparate, te diría un en español, el en los escaparate, el escaparates término, de... el escaparate. está. Sí, sí. Bueno, Rubén, y para seguir lo Se- que le habíamos dejado la anterioridad, ¿verdad? mm, Entonces, cuando llega el momento de ese golpe de Estado, ¿verdad? Directamente, mm. ¿verdad? Por ejemplo, en un decreto del 1 de junio de 1973, unos días antes de la disolución El eh, Parlamento. del Parlamento, Bordaberry larga un decreto que dice: se adoptan medidas extraordinarias manteniéndose el arresto de personas incursas en actividades subversivas o en ilícitos económicos y se prohíbe la divulgación de informaciones que lesionen el patrimonio nacional. Y en el numeral 3 del resultado establece que hechos ocurridos con posterioridad al 21 de marzo del año en curso revelan en forma inequívoca que a. Las organizaciones subversivas continúan su acción de infiltración y desarrollo en el frente de masas. No hay que olvidarse de que no solamente el MLN, en este momento habían operando más de 10 organizaciones subversivas con aparato armado, entre Claro, ellas el Partido Comunista de Uruguay. exacto. B. Han surgido nuevas organizaciones subversivas. Bueno, complementa lo que dije anteriormente. Ujú. C. Factores foráneos inciden en la reactivación de las guerrillas.
Y estamos hablando del 73. ¿Y qué sería el factor Esperemos, foráneo? ¿Cuál sería? espe- no, y esperemos un año más, que en Mm, 1974, mm, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón, mm, se crea la Junta Coordinadora Revolucionaria, donde mm. aglutina, ¿verdad?, elementos del MLN, de lo que vendría a ser posteriormente el Partido por la Victoria del Pueblo Uruguayo, Sí, de organizaciones terroristas de Bolivia, sí. De Brasil más o menos, en realidad, y de Chile, De ¿verdad? Chile, iban de Chile, ¿Ah? sí. Pero ese, o sea que en realidad, cuando todos, y cierro con el último, se han Mm, cumplido operativos de propaganda en apoyo logístico bajo la apariencia de rapiñas comunes, o sea, lo que era sí, lo que después podíamos llamar las tupamandas, ¿no? Pero digo, sí, volviendo a ese contexto, es increíble que el sistema político, ¿verdad? En esa negación de lo que sí, pasó, porque parece que le están haciendo justamente el trabajo a la izquierda, sí, nieguen y repitan una y otra vez que ya había sido desarmado el aparato militar enemigo del terrorismo. No, y voy a usar claro. una palabra, Este punto, sí, déjame que me tenga acá, porque sí, ese énfasis, como dice un gran profesor, jurista eminente, amigo mío, dice cómo se ha detenido el sistema político, la clase política de los partidos fundacionales de modo absolutamente irresponsable en sostener públicamente el énfasis en la dictadura y sostener ese énfasis en la dictadura y en sostener el alivio de haber salido de la dictadura sin explicar todos los antecedentes, todo lo que causó que viniera un golpe de Estado y cómo eso que era antecedente siguió, progresó, porque estamos en ese contexto que estás analizando muy bien y que en el libro está muy bien escrito, que es esos grupos armados se iban organizando, seguían, inclusive florecían, eran cada vez más grupos armados y utilizaban una estrategia, bueno, con una diversidad de movimientos tremendas, desde el delito común, que sigue pasando hoy, bandas que de pronto parecen que son de delincuentes comunes, la rapiña, los copamientos, los robos con aquellos Miguelitos, las tupabandas, pero se lo ve a nivel continental hoy, eso se lo ve hoy, así se hizo la revolución en Venezuela. Bueno, esos grupos siguieron en el año 74, siguió eso complicado, y que eso no se lo diga. Y entonces queda la imagen ante la opinión pública desabastecida de buena información de que la dictadura fue una cosa terrible, que un montón de gordos que les gustó tomar whisky y matar a la gente, no sé por qué motivo, fueron unos dictadores brutales y ellos son unos pobrecitos que los torturaron, los vejaron y que hoy necesitan tener cada vez más reparación patrimonial, ser reconocidos, buscar cada vez más desaparecidos, cuando esto es un complejo proceso, ese camino del 73, que tiene que ver con esa guerra de dos modelos políticos, filosóficos de poder que son antagónicos. El comunismo, que quería tirar abajo a nuestra democracia republicana, que es nuestra soberanía nacional. Las Fuerzas Armadas se tuvieron que hacer cargo de eso, también improvisando mucha cosa, las agarran de sorpresa, no tenía el país un aparato tan sofisticado para enfrentar un aparato armado que venía desde la Unión Soviética y que tenía una red internacional. Y como bien decía Alfredo, estaba enquistándose en Argentina, los montoneros empezaban a ser alimentados por grupos terroristas comunistas de Chile, de Bolivia, de acá de Uruguay, de Perú. No era una situación para nada fácil. Y por eso la región incluso nos explica históricamente que las dictaduras no fueron casualidad. ¿Por qué hubo dictadura acá, en Chile, en Brasil, en Argentina? Qué raro, ¿no? No pasó solo en Uruguay, fue un proceso, una embestida que viene desde la Casa de las Américas, instruida por Cuba, por los comandos G2 de inteligencia y por la Unión Soviética, que iba armando estos grupos armados con el Partido Comunista ya muy definido en el Uruguay, en su trabajo, en esa clandestinidad, como tú decís, en esa oscuridad, en esa guerra, ¿no?, de inteligencia que las Fuerzas Armadas le estaban advirtiendo al sistema político. Ahora, el sistema político que es salvado por todo eso, que es protegido por eso, como Sanguinetti y tantos personajes, ¿por qué son tan desagradecidos históricamente para con las instituciones de aquel momento, para con la defensa del país? ¿Y por qué son tan delincuentemente irresponsables ante la opinión pública de sus compatriotas al no decir toda la verdad? Ah, lo que acabas de decir, creo que me voy a morir y me voy a ir a la tumba sin entenderlo, porque eso sería realmente parte esencial, ¿verdad?, de dar vuelta a la página. Claro, ¿Va? claro. Porque mientras que se siga alimentando de que la teoría de los dos demonios, que también en el cuaderno de marcha
en el año 72 hay un documento que sale que era un plan político de 8 puntos, que también está acá en el libro, Mm. y que no lo vamos a entrar en detalle, pero después en otro momento lo leemos si querés, Le hacemos que es otra nota después brillante, sobre ese tema, Alfredo. bien, que es brillante porque en realidad dice, en realidad todo el mundo le saca el cuerpo de quién fue el que lo hizo, pero aparentemente Marcha dice que sería de dirigentes ballistas, ¿no? Mm. El hecho es que lo que dice es que al sistema militar a los militares hay que trabajarlos como en un cajón de un mueble viejo. Si uno lo fuerza para que cierre, no va a cerrar. Entonces hay que buscarle la vuelta para ir llevándolo hasta que cierre. Ese era el concepto. Y ahí establecía los 8 puntos de la estrategia. Y ahí se queda claro el inicio del concepto de la teoría de los demonios. Claro, ¿Verdad? Poner claro. a los militares en ese régimen de torturadores, de represores, Sí. de malos de la película. Porque se les ocurrió, ¿viste? Se ve que estaban ociosos y se les ocurrió Pero tomando mate. vuelvo a repetir, ¿por qué? Claro, ¿Por qué no se reconoce? Porque cuando uno se pone a analizar en ese momento, escucha la versión del wilsonismo, más que nada, porque el herrerismo hay que acordarse de que Bordaberry pidió gobernabilidad en el 72 sí. y el herrerismo aceptó la Apoyó, gobernabilidad sí, e integró sí. parte del gabinete. En ese momento, Wilson Ferrer Aldunate y todo el ala de los blancos independientes No, los trataban de blancos baratos, blancos traidores, o sea, una cosa que sí. loca, ¿no? Bordaberry, está el Entonces, episodio que Bordaberry, cuando asume la presidencia, que se da oficialmente ganador como presidente, la Corte Electoral oficialmente lo declara presidente, lo primero que hace es ir a saludar a Wilson, a la casa, y no le abre la puerta. Estuvo tocando mira, Wilson dentro de la casa y no lo atendió. no Y, sabía. sí, o sea que eso está mostrando mucho en cuanto a conducta, voluntad. Ese fue un Wilson de una época, fue un Wilson que en el exilio se portó mal con el país, después maduró, después cambió, Sí, sin lugar después a es un dudas, Wilson que hay que reconocer que después la aceptó la la ley ley de de caducidad, caducidad, la propuso claro, a través de Sturla y Claudio Williman, sí, propuso la sí, ley de sí, sí, sí. caducidad. Es decir, Fundamental para la pacificación en ese momento Wilson de la tiene, perdón, tiene ambivalencias, pero termina siendo una personalidad importante en el final de ese capítulo, digamos, de ese momento de la historia. pero una personalidad totalmente, él se jactaba en el 68 de ser el senador que había hecho renunciar más ministros del gobierno de Pacheco. Ya, Entonces, vos tenés un partido blanco emulado por el wilsonismo, ¿verdad? Que achaca situación económica, un montón de sí, problemas, menos su aporte negativo a la situación del país. mm, Tenés un partido colorado que achaca a los tupamaros, mm, no habla mucho del Partido Comunista con no, la profundidad que realmente tendría que hablar, no habla de la presencia de los sindicatos saboteando la industria nacional, la gran actividad de sabotaje sindical, no habla de la actividad revolucionaria de los gremios de la educación, donde claro, gente del interior, yo soy de Montevideo, pero al vivir la vida militar me ha llevado a recorrer mm, el interior y mucha gente del interior te cuentan, los más veteranos, claro, a mí me hubiera gustado ser tal cosa, pero en el 70 no pude mm, ir a estudiar o me tuve que volver porque no se podía estudiar, mm, ¿no? Toda esa generación sí, del interior que fue frustrada sí, porque no... Entonces, el Partido Colorado no reconoce sus problemas o una parte de la situación. sí. Y No obviamente tiene la izquierda, autocrítica, no hizo autocrítica. exactamente, exactamente. Y la izquierda no. Entonces, es muy sencillo esto. Esto lo puede hacer cualquier ciudadano. Sí, Hay que juntar, tomar lo que dicen los blancos, mm, poner una tabla de Excel, cruzar las variables y ver sí, dónde se cruzan los factores. Los claro, factores era de que había una crisis y que el sistema político no estuvo a la altura y estaban actuando más en función de sus cosas personales, sí, sectoriales sí. o partidistas que en el bien común del país. Porque no estaban viendo el contexto, Alfredo. Por No supuesto, estaban en una cápsula de intereses personales, corporativos, horrible. partidarios, horrible. Que ahora, yo lo quiero traer a la hora porque importa mucho hablar esto desde la ya reciente a la hora, porque se sigue dando lo mismo. Es decir, no, no nos liberamos de esto. Al contrario, esto se profundizó. 15 años de gobierno de Frente Amplio, hoy están en el centro del ring, en debates que ellos prefabrican incluso, y hoy por hoy estamos viendo que toda la justicia está parcelada, ideologizada,
están planteados como las víctimas de un proceso histórico, están reparados patrimonialmente, están indemnizados, tienen pensiones graciables. Se sigue hablando de un Instituto de los Derechos Humanos montado por ello que lo estamos pagando todos nosotros con presupuesto nacional, para que sigan haciendo una propaganda marxista, comunista, a favor de una versión de esa historia que es absolutamente hemipléjica, esquizofrénica. Y los Mirá, partidos tradicionales son cómplices, no entendiendo que hoy están en medio de una embestida revolucionaria que se llama Foro de San Pablo con su internacional y Grupo de Puebla. No, no, o sea, parece que no lo quieren ver. te voy a decir dos puntitos que me quedaron colgados, pero son frases, nada más anuncios, ¿no? El primero, que para el 73 hacía 10 años que el país estaba bajo ataque militar, Mm, de ataque subversivo militar. 10 sí, años. sí, Vamos a ver, pensar si hace 10 años criticamos porque estamos en la inseguridad total, sí, sí, no total, perdón, no sí, total, digo, criticamos cuando sí, estamos siendo atacados por la inseguridad. Bueno, imaginemos bombas, muerte, policías sí, muertos, sí. ejecuciones, 10 años el país. Atravesaron tres gobiernos democráticos. El 60, claro, sí, por supuesto, el colegiado y Ah, después el año que lo mató, porque fue el año que lo mató a Gestido, ah, una persona que ni siquiera el Partido Colorado creo que le ha hecho la reverencia que le tendría que hacer porque le fueron a buscar a la casa mm, para salvar al país, mm, ¿verdad? Y terminó muriendo de un infarto, sí, asumió en marzo y murió en diciembre. Pero, y 50 años de hostigamiento del Partido Comunista sí, sí, porque de 1921 a sí, 1973. sí. Pero para seguir en esa línea del periodo de la dictadura, vos fíjate que en el libro de Núñez Mm, habla de cómo resistieron en ese periodo de la dictadura. mm, Entonces él dice que fue gracias a la formación previa de sus cuadros. claro, ¿Tá? claro, claro. O sea, por un lado te dice que tuvieron que modificarse y enfrentar el nuevo, Mm, pero por otro lado te dice que gracias a la formación previa, y mira lo que te mm, dice, planificada política de relevos, que es ujú, lo que no se entiende cuando dicen que al MLN cazaron a las cabezas. No claro. entienden que en un sistema militar, nosotros le llamamos casi de la misma manera, Sí, política de relevos, sí, muere uno, se hace cargo el segundo jefe, sí. se hace cargo, muere el segundo jefe, se hace cargo el que sigue de la Y derecha. ya van preparando reservas que van Por subiendo. supuesto, eso es Sí, cualquier estructura, sí, ¿verdad? La sí. política. Que Gerardo se le Núñez, llama también estructura de células, es como unas células que bueno, se regeneran, ¿no? sí, 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 bueno, también es el sistema de compartimentación que lo habla él. claro, Él acá dice, ¿verdad? La planificación de política de relevos que le claro. permitió sobrevivir a la dictadura, la represión dictatorial. Había casas de la libertad, que le dicen ellos, Claro. que eran lugares tipo berretines, Sí, casas que estaban modificadas, incluso con casas por abajo o con habitaciones clandestinas para esconder a los militantes del Partido Comunista. ah, Estamos hablando entre el 73 y el 85. sí, sí, Ah, sí, sí. ¿cómo eran los procedimientos de enlace y Y transmisión de información? ahí va, claro. La clandestinidad Ah, y la ocultación de identidad y alteración de documentos. Y habla de casos de gente que tenía doble vida o triple vida. como lo que estaba investigando la fiscal Fossati, la agarraron del forrito y la sacaron. Más de O diez sea, mil casos de en realidad, documentación falsa. claro, no es nada nuevo bajo el sol. No, no hay nada nuevo. Y mira lo que dice él, pero estamos hablando de que este libro lo escribió en el año, no sé, 2000, ahora, 2018, Sí, sí, creo, sí, no sí, sé, sí. Vos fíjate que él ahora no ahí está dando recuerdo. testimonio de que había una estructura militar sofisticada previa al golpe de Estado. Está dando testimonio de que él fue formado por ese aparato militar, que además es un 2020, aparato de relevo. Ese aparato de 2020. relevo continuó trabajando en la clandestinidad en los años del llamado golpe de Estado dictadura. ¿Qué quiere decir eso traducido? Que trabajaron Perdóname, con una infraestructura, trabajaron con un montaje de infraestructura militar de inteligencia. Eso es claro, espionaje. Se nos va el claro. Zoom. Te dejo para cerrar, Alfredo, y cerramos la Bueno, nota. simplemente no, y simplemente para cerrar, el último punto de que era la conspiración como herramienta determinante para sabotear. Bien. Así se llega a los años 80 con el plebiscito, hay un incremento entre el 80 y el 85 previo a la democracia, donde se reactivan las cuestiones de paros, las cuestiones de trancar el sistema de producción del Sí, Uruguay, y que llega a eso en marzo del 85 con el gobierno de Sanguinetti,
Mm. Y en otro libro que está interesante, que es de la TFP, de la vieja TFP, Sí. que hace todo un raconto de toda la actividad sindical, que es Mm. otro libro que está muy interesante, ¿verdad? Que es El Show, ¿verdad? Ah, mirá qué interesante, ¿eh? Sí, ¿Ah? sí, sí. Y en realidad lo que es medio denso porque son datos, copio Mm. y pego de toda una cronología de hechos. Sí. Para ir cerrando, el PICNT, Mm. el PIT-CNT, que Mm. en teoría Sí, la CNT estaba en la sí, clandestinidad, pero después se sí, regulariza, a partir de, o sea, siempre estuvo ligado, lo dice Gerardo sí. Núñez y lo Sí, sí, ratifica esta gente, con el Partido Comunista. claro, claro. A partir de marzo del 85 es una ofensiva que el objetivo es desestabilizar al gobierno de Sanguinetti. Mm. Que siempre el coronel Velasco me cuenta, ¿verdad?, de que Sanguinetti lo que le pidió a los mandos militares, Mm. de que ese silencio austero Mm. es una orden de alguna manera del poder político Del jefe de de Estado, que es el el presidente. jefe de Estado de dar vuelta a la página. Claro. Pero mientras que las Fuerzas Armadas dieron vuelta a la página y hoy son juzgados los que Mm. eran alférez y capitanes, Mm. ¿verdad? Por defender a la patria y Mm. a las instituciones democráticas, ¿verdad? Parece que no fue leal la otra contraparte. Pero Exacto. vos fíjate que al final del año 85, Mm. ¿verdad? Había agitaciones, huelgas, Sí, sí, sí. ómnibus Sí, sí. quemados, bueno, las empresas que cerraron, Vamos a ir a ese todas, tema en otro video, porque este tema es muy importante y corresponde que lo tratemos más en profundidad, porque ahí bien, viene después el gran desenlace, el punto de esa, inflexión, que es el marco legal regulatorio en el gobierno de exacto, Sanguinetti que les da la exacto, potestad de ser los únicos negociadores reconocidos exacto. por el Estado en las rondas de negociación de los consejos de salario. Mirá qué poder le da Sanguinetti al Partido Comunista a Fernández sabiendas de que el Feingold, PCNT era del Partido Comunista. por supuesto, es lo que yo supongo que se le llamó durante mucho tiempo El Cocó. algo que nunca, el Pacto Coco. Sí, a mí me gusta más la cocoa. De niño tomaba cocoa con leche. Pero Toddy. bueno, ahí va. No, pero ahora suena feo, porque está todas, Bueno, todes. sí. Y no, no, no. O si no, un chocolate en invierno, chocolate con leche, como hacía la abuela Carmen, mi abuelita. Ahí está. Gracias, Alfredo. Hay que Eh, volver a las bases. Sin duda, sin duda. Unas buenas magdalenas, qué bueno eso. Un pan con grasa ¿no te gusta un croissant? O comés una media luna, qué bueno. Sí, la biscotela, Eso discotela, qué está de bueno. más, sí, los polvorones, todo está buenísimo. Bueno, Alfredo, te agradezco como siempre, ¿eh? Y seguimos, por Muchas gracias. supuesto. Esto da para, hay mucha tela para cortar, mucha historia acá que está mal explicada, mal razonada, mal difundida, ¿no? Pero lo podemos hacer, gracias a Dios, a través del coronel Alfredo Bravo, ya un compañero de la casa, un amigo, y con el coronel también Velasco, y con tantos, ¿no? Tantas eminencias y gente que me ayuda, también a la sombra, trabajando mucho en todo esto. Gracias, Alfredo, nos vemos, ¿eh? Que pasen bien, muchas Seguimos gracias. Saludos adelante, a todos. seguimos adelante. Y bueno, nos vemos el lunes a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.